¿Ustedes creen que hay secretos tan oscuros que pueden manchar toda una vida de trabajo honesto? Yo creí que no, hasta que los encontré. Mi nombre es Remedios, tengo 81 años y durante 45 años trabajé en la guardería Pequeños Ángeles, cuidando niños con todo el amor de mi corazón. Pensé que conocía cada rincón de ese lugar, cada historia, cada secreto. Pero cuando la dueña, doña Esperanza, me la heredó antes de morir, cuando encontré esas cajas escondidas en el sótano, cuando vi esas fotografías que me helaron la sangre, entendí por qué me pagaba el triple de lo que ganaba cualquier otra cuidadora. No era por mi experiencia, no era por mi cariño hacia los niños, era por mi silencio. Era porque ella sabía que yo había visto cosas, que había notado comportamientos extraños y necesitaba comprar mi discreción. Hoy, después de años guardando este secreto que me quema el alma, necesito contarles la verdad sobre lo que pasaba en esa guardería, sobre lo que hacía esa mujer con los niños cuando sus padres no estaban y sobre las decisiones terribles que tuve que tomar cuando lo descubrí todo. Yo llegué a trabajar a Pequeños Ángeles en 1978, cuando tenía 36 años y acababa de quedarme viuda. Mi esposo, Aurelio, había muerto en un accidente de trabajo, dejándome sola con 2 hijos adolescentes y una montaña de deudas. Necesitaba trabajo urgente y cuando vi el anuncio en el periódico buscando cuidadora para una guardería, no lo pensé 2 veces. La dueña, doña Esperanza Villarreal, era una mujer de unos 50 años, elegante, bien vestida, con una sonrisa que parecía pintada en la cara. Me recibió en su oficina, un lugar lleno de diplomas y fotografías de niños sonrientes. Remedios, me dijo, necesito a alguien de confianza, alguien que entienda que lo que pasa aquí se queda aquí. Me pareció normal. Pensé que se refería a la privacidad de las familias, a no andar contando chismes sobre los niños que cuidábamos. La guardería era hermosa, con salones amplios, juguetes nuevos, jardines bien cuidados. Atendíamos a unos 40 niños entre los 2 y 6 años, hijos de familias acomodadas que pagaban muy bien por el servicio. Doña Esperanza me asignó un salario que era 3 veces lo que ganaban las maestras en las escuelas públicas. Es porque valoro la discreción, me explicó. Aquí vienen niños de familias importantes y necesito gente que sepa guardar secretos. Yo acepté sin hacer preguntas. Necesitaba ese dinero desesperadamente. Mis hijos tenían que estudiar, tenía que pagar el funeral de Aurelio, tenía que sobrevivir. Y además, me encantaba trabajar con niños. Siempre había soñado con tener más hijos, pero Aurelio y yo no pudimos después de los 2 que tuvimos. Los primeros años fueron maravillosos. Los niños me adoraban. Yo los cuidaba como si fueran mis propios nietos. Les daba de comer, los ayudaba con sus tareas, jugaba con ellos, los consolaba cuando lloraban por sus papás. Doña Esperanza parecía muy contenta con mi trabajo. Siempre me felicitaba, siempre me daba bonos extra. Eres una joya, Remedios, me decía. No sé qué haría sin ti, pero había cosas que me llamaban la atención, cosas que no terminaba de entender. Por ejemplo, doña Esperanza tenía una habitación en el 2.º piso que siempre estaba cerrada con llave. Es mi oficina privada, me decía cuando le preguntaba. Ahí guardo los expedientes confidenciales de los niños. También notaba que algunos días, cuando los niños tomaban su siesta de la tarde, ella se quedaba sola con ellos, mientras yo tenía que ir a hacer mandados o limpiar otras áreas. Había algo más que me inquietaba. Doña Esperanza tenía una cámara fotográfica profesional, de esas grandes y caras, y siempre estaba tomando fotos de los niños. Es para los álbumes de recuerdos, me explicaba. A los padres les encanta tener fotos de sus hijos en la guardería, pero yo notaba que tomaba muchas fotos durante la hora de la siesta, cuando los niños estaban dormidos. Se ven tan angelicales cuando duermen, me decía. Es cuando están más hermosos. A mí me parecía raro, pero no dije nada. Al fin y al cabo, ella era la dueña, y yo solo era una empleada que necesitaba el trabajo. Los años pasaron, y yo me convertí en parte del mobiliario de Pequeños Ángeles. Los padres me conocían, confiaban en mí, me traían regalos en Navidad. Doña Esperanza me fue dando más responsabilidades, más confianza. Me dio las llaves de toda la guardería, me puso a cargo de los horarios de las otras empleadas,
Me convirtió en su mano derecha. Eres como una hija para mí, me decía. Cuando yo me retire quiero que tú te hagas cargo de todo esto. Yo me sentía honrada, orgullosa de haber ganado su confianza, pero también notaba que cada vez me pagaba más, mucho más de lo que merecía cualquier cuidadora. Es porque eres especial, me decía cuando le preguntaba, porque sabes valorar la privacidad. En 1995, cuando llevaba 17 años trabajando ahí, pasó algo que me marcó para siempre. Una madre llegó muy alterada a recoger a su hijo, un niño de 4 años llamado Sebastián. La mujer estaba llorando, temblando, y me preguntó si había notado algo raro en su hijo últimamente. Sebastián ha estado teniendo pesadillas, me dijo. Dice cosas extrañas sobre fotos, sobre que alguien lo toca mientras duerme. Yo me quedé helada. Le dije que no había notado nada, que el niño siempre se portaba bien durante la siesta. Pero esa noche no pude dormir. ¿Y si había algo que no estaba viendo? ¿Y si esas fotos que tomaba doña Esperanza no eran tan inocentes como parecían? Al día siguiente, decidí observar más de cerca. Durante la hora de la siesta, me quedé cerca del salón donde dormían los niños, fingiendo que estaba limpiando. Vi a doña Esperanza entrar con su cámara, pero esta vez me acerqué más. Me escondí detrás de la puerta entreabierta. Lo que vi me quitó el aliento. No solo estaba tomando fotos de los niños dormidos, sino que les estaba moviendo la ropa, les estaba acomodando las posiciones de maneras que no eran naturales. Y había algo en su cara, una expresión que nunca le había visto, como si estuviera disfrutando algo que no debería disfrutar. Esa noche llegué a casa temblando. No podía creer lo que había visto, no quería creerlo. Doña Esperanza había sido como una madre para mí. Me había dado trabajo cuando más lo necesitaba. Me había tratado siempre con respeto y cariño. ¿Cómo podía estar haciendo algo así? Pero las imágenes no se me borraban de la cabeza. La manera en que tocaba a los niños, la manera en que los fotografiaba, esa expresión en su cara que me había dado escalofríos. Durante las siguientes semanas, empecé a prestar más atención. Notaba que algunos niños se despertaban de la siesta más confundidos que otros, que algunos tenían la ropa desarreglada, que algunos lloraban sin razón aparente. Y doña Esperanza siempre tenía una explicación. Se movió mucho mientras dormía. Tuvo una pesadilla. Se le subió la camisa jugando. Pero yo ya no le creía. Ya no podía ignorar lo que estaba viendo. El problema era que no sabía qué hacer. Si denunciaba a doña Esperanza, perdería mi trabajo. Y a mis 53 años no iba a ser fácil encontrar otro. Además, ¿quién me iba a creer? Ella era una mujer respetada en la comunidad, con contactos importantes, con una reputación intachable. Yo era solo una viuda que necesitaba el trabajo, pero tampoco podía seguir callada. No podía ser cómplice de lo que estaba pasando. Los niños eran inocentes, confiaban en nosotras para protegerlos, y yo los estaba fallando con mi silencio. Decidí que tenía que conseguir pruebas, algo concreto que pudiera mostrar a las autoridades. Empecé a quedarme más tarde, a observar más de cerca, a buscar oportunidades para ver qué más estaba haciendo doña Esperanza. Y lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. No solo tomaba fotos inapropiadas de los niños, sino que tenía toda una red de contactos a quienes les vendía esas imágenes. Había hombres que venían a la guardería después de horas, hombres que pagaban por ver a los niños, por tocarlos, por fotografiarlos. Y doña Esperanza era la que organizaba todo, la que cobraba, la que se aseguraba de que nadie hablara. Una noche, mientras limpiaba la oficina, encontré una agenda escondida en un cajón. Estaba llena de nombres, números de teléfono y cantidades de dinero. Había citas programadas, horarios específicos, y junto a cada nombre había descripciones de niños. Rubio, 4 años, muy dócil. Morena, 5 años, duerme profundo. Gemelos, 3 años, padres viajan mucho. Era como un catálogo de horror, una lista de niños disponibles para los depredadores que pagaban por acceso a ellos. Me quedé paralizada, con la agenda en las manos, sintiendo que el mundo se me venía encima. Durante 17 años había sido cómplice sin saberlo. Había cuidado a esos niños mientras alguien los lastimaba. Había cobrado un salario manchado con la sangre de su inocencia.
Y lo peor de todo era que doña Esperanza sabía que yo sabía. Por eso me pagaba tanto, por eso me trataba tan bien, por eso me había dado tanta confianza. No era porque me apreciara, era porque necesitaba comprar mi silencio. Esa noche, cuando llegué a casa, me senté en mi cocina y lloré como no había llorado desde la muerte de Aurelio. Lloré por los niños, por mi complicidad involuntaria, por los años que había perdido siendo parte de esa pesadilla. Pero también supe que tenía que hacer algo, que no podía seguir callada. Los niños merecían justicia, merecían protección, merecían que alguien luchara por ellos. Y si nadie más lo iba a hacer, tendría que ser yo. Pero lo que no sabía era que doña Esperanza ya había notado mi comportamiento extraño, que ya sospechaba que había descubierto su secreto, y lo que hizo para asegurar mi silencio fue algo que nunca podré perdonar, algo que me obligó a tomar decisiones que aún hoy me persiguen en sueños. Ay, queridas, lo que voy a contarles ahora es la parte más dolorosa de esta historia, la parte que me ha carcomido el alma durante décadas. Después de encontrar esa agenda maldita, después de darme cuenta de la magnitud del horror que estaba pasando en Pequeños Ángeles, yo sabía que tenía que actuar, pero doña Esperanza era más astuta de lo que yo imaginaba. Había notado mi nerviosismo, mis preguntas, la manera en que la observaba durante las siestas de los niños, y decidió tomar medidas para asegurar mi silencio de una manera que jamás olvidaré. Una mañana llegué al trabajo y encontré a doña Esperanza esperándome en su oficina, con una sonrisa que me heló la sangre. «Remedios, querida, necesitamos hablar», me dijo con esa voz dulce que ahora me daba náuseas. Me senté frente a ella, tratando de mantener la calma, pero mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. «He notado que has estado muy curiosa últimamente», continuó, «haciendo preguntas, husmeando donde no debes. ¿Hay algo que quieras decirme?». Yo negué con la cabeza, fingiendo no entender de qué hablaba. Pero ella se levantó, fue hasta su escritorio y sacó unas fotografías que me dejaron sin aliento. Eran fotos de mis propios nietos, queridas. Sí, de los hijos de mis hijos, que a veces venían a visitarme al trabajo cuando sus padres no podían cuidarlos. Fotos de ellos durmiendo, en posiciones que no eran naturales, con la ropa movida, con esa misma expresión de vulnerabilidad que había visto en los otros niños. «¿Reconoces estas imágenes, Remedios?», me preguntó con una sonrisa diabólica. «Son muy hermosas, ¿no te parece? Tus nietos son realmente angelicales cuando duermen». Sentí que me iba a desmayar, que el suelo se abría bajo mis pies. Mis nietos, mis bebés, habían sido víctimas de esa mujer mientras yo trabajaba para ella. «No te preocupes», continuó doña Esperanza guardando las fotos. «No les hice daño. Solo tomé algunas imágenes para mi colección personal, pero tengo compradores que pagarían muy bien por fotos como estas. Claro, eso solo pasaría si tú decides ser indiscreta con lo que has visto aquí». La amenaza era clara como el agua. Si yo hablaba, si denunciaba lo que estaba pasando, ella haría públicas esas fotos de mis nietos, los expondría a esos depredadores que compraban sus imágenes. «Espero que entiendas la situación, querida Remedios. Tú y yo somos socias en esto, te guste o no. Has estado cobrando un salario manchado durante 17 años. Has sido cómplice de todo lo que pasa aquí. Si esto sale a la luz, no solo yo voy a caer, tú también». Salí de esa oficina temblando, con ganas de vomitar, sintiendo que mi mundo se había desmoronado completamente. No solo había descubierto que la mujer para la que trabajaba era un monstruo, sino que había usado a mis propios nietos para chantajearme. Esa noche no pude ni mirar a mis hijos a los ojos cuando vinieron a visitarme. ¿Cómo les iba a explicar que había fallado en proteger a sus hijos? ¿Cómo les iba a decir que había sido cómplice de su abuso sin saberlo? Durante semanas viví en un infierno. Seguía yendo a trabajar, fingiendo que todo estaba normal, pero por dentro me estaba muriendo. Veía a los niños jugar, reír, confiar en mí, y sabía que los estaba traicionando con mi silencio. Pero también sabía que si hablaba, mis nietos pagarían el precio. Doña Esperanza me recordaba constantemente su amenaza con miradas, con sonrisas, con comentarios aparentemente inocentes sobre lo hermosos que eran mis nietos
y lo mucho que los extrañaba cuando no venían a visitarme. Fue entonces cuando empecé a planear algo que nunca pensé que sería capaz de hacer. Si no podía denunciar a doña Esperanza por las vías legales, si no podía proteger a los niños a través de la justicia, tendría que encontrar otra manera. Empecé a observar sus rutinas más de cerca, a estudiar sus movimientos, a buscar oportunidades. Sabía que tenía que ser inteligente, que tenía que actuar de una manera que no me incriminara, que no pusiera en peligro a mis nietos. La oportunidad llegó en diciembre de 1995, durante la fiesta de Navidad de la guardería. Doña Esperanza había organizado una gran celebración para los padres y los niños, con regalos, comida y muchas fotografías. Pero yo sabía que después de la fiesta, cuando todos se fueran, ella se quedaría con algunos niños cuyos padres llegaban tarde y que aprovecharía para hacer sus sesiones fotográficas especiales. Esa noche, después de que se fueron los últimos padres, me quedé escondida en la guardería. Vi cómo doña Esperanza llevó a 3 niños pequeños al salón de la siesta, cómo les dio un té especial que los hizo dormir más profundo de lo normal, cómo empezó a fotografiarlos de maneras que me revolvieron el estómago. Pero esta vez no estaba sola. Había 2 hombres con ella, hombres que yo había visto antes en esa agenda maldita. Uno de ellos era un juez local, una persona respetada en la comunidad. El otro era un empresario conocido, padre de familia, con una reputación intachable. Los vi tocar a esos niños, fotografiarlos, hacer cosas que no puedo ni describir sin que se me rompa el corazón. Y doña Esperanza dirigía todo. Cobraba por cada foto, por cada minuto que esos hombres pasaban con los niños. Esa noche tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Esperé hasta que los hombres se fueran, hasta que doña Esperanza se quedó sola limpiando la evidencia de lo que había pasado. Entonces salí de mi escondite y la enfrenté. Se acabó, le dije. No voy a permitir que sigas lastimando a estos niños. Ella se rió, esa risa fría que me daba escalofríos. ¿Y qué vas a hacer, Remedios? ¿Denunciarme? Ya sabes lo que pasará con tus nietos si hablas. Pero yo ya había tomado mi decisión. No voy a denunciarte, le dije. Voy a hacer algo mejor. Lo que hice esa noche, queridas, no se lo deseo a nadie, pero tampoco me arrepiento. Había traído conmigo un frasco de pastillas para dormir que había estado guardando durante semanas, pastillas que había molido hasta convertirlas en polvo. Se las puse en su café mientras ella no miraba, y cuando se desmayó, la llevé al sótano de la guardería, ese lugar donde guardaba todas sus cámaras, todas sus fotos, toda la evidencia de sus crímenes. Cuando despertó, estaba atada a una silla, rodeada de todas las fotografías que había tomado durante años. Miles de imágenes de niños inocentes, violados con la mirada, expuestos para el placer de depredadores que pagaban por verlos. ¿Sabes cuántos niños has lastimado?, le pregunté, mostrándole foto tras foto. ¿Sabes cuántas vidas has destruido con tu negocio maldito? Ella trató de justificarse, de decirme que no les hacía daño real, que solo eran fotos, pero yo ya no quería escuchar sus mentiras. Le di una opción. Podía confesar todo, entregar los nombres de todos sus clientes, destruir todas las fotos y cerrar la guardería para siempre, o podía enfrentar las consecuencias de otra manera. Ella eligió seguir mintiendo, seguir amenazándome con exponer a mis nietos. Fue entonces cuando supe que no había vuelta atrás. Esa mujer nunca iba a parar, nunca iba a dejar de lastimar niños, nunca iba a sentir remordimiento por lo que había hecho. Lo que pasó después, queridas, es algo que he cargado en mi conciencia durante casi 30 años. No voy a entrar en detalles, porque hay cosas que no se pueden contar sin manchar el alma de quien las escucha, pero sí les diré que doña Esperanza nunca más lastimó a ningún niño, y que todas esas fotos, toda esa evidencia de horror, se convirtió en cenizas esa misma noche. Al día siguiente, reporté que doña Esperanza no había llegado a trabajar, que parecía haber desaparecido durante la noche. La policía investigó, pero nunca encontraron nada. Oficialmente, había huido con un amante. Había abandonado todo para empezar una nueva vida en otro país. Nadie sospechó de mí, la fiel empleada que había trabajado para ella durante tantos años. Pero la historia no terminó ahí, queridas, porque doña Esperanza, antes de morir,
Me había hecho una confesión que me heló la sangre. Me había contado que no era la única, que había toda una red de guarderías, de escuelas, de lugares donde se cuidaban niños que operaban de la misma manera. Me había dado nombres, direcciones, contactos de otras personas que hacían lo mismo que ella. Y me había dicho algo que me persigue hasta hoy. Si me matas, Remedios, te conviertes en parte de esto, porque ahora sabes todo. Y si no haces nada con esa información, eres tan culpable como yo. Sigan escuchando, queridas, porque lo que viene es aún más oscuro. Porque después de esa noche, después de heredar no solo la guardería, sino también todos los secretos de Doña Esperanza, tuve que tomar decisiones que me convirtieron en algo que nunca pensé que sería. Y ahora, a mis 81 años, necesito que alguien sepa la verdad completa antes de que me vaya de este mundo. Pero antes de continuar, quiero pedirles algo con todo mi corazón. Si esta historia las está tocando, si sienten que necesitan escuchar el final, por favor denle un me gusta a este video. Solo tienen que apretar ese botoncito de abajo. Y si no están suscritas, busquen el botón negro que dice suscribirse y denle un clic. Es muy fácil, y así no se van a perder lo que viene, porque lo que voy a contarles ahora les va a chocar el corazón. Ay, queridas, llegamos a la parte de esta historia que más me duele contar, la parte que me ha convertido en la mujer que soy hoy, una mujer que heredó no solo una guardería, sino una red de horror que se extendía por toda la ciudad. Después de esa noche terrible en el sótano, después de hacer lo que hice con Doña Esperanza, pensé que todo había terminado. Pero cuando empecé a revisar sus cosas, cuando encontré sus archivos secretos, me di cuenta de que apenas había tocado la superficie de una pesadilla mucho más grande. En su oficina privada, esa habitación que siempre había estado cerrada con llave, encontré cajas y cajas de documentos. No solo fotos de los niños de nuestra guardería, sino de docenas de otros lugares. Había una red completa de personas que se dedicaban a esto. Maestras, directoras de escuelas, niñeras, incluso algunos padres que vendían fotos de sus propios hijos. Y Doña Esperanza era como la coordinadora general, la que conectaba a los compradores con los vendedores, la que se quedaba con un porcentaje de cada transacción. Encontré listas de clientes con nombres que me dejaron helada. Jueces, políticos, empresarios, médicos, sacerdotes. Gente respetada, gente con poder, gente que nadie sospecharía jamás. Y todos pagaban cantidades enormes por acceso a niños, por fotos, por videos, por cosas que no puedo ni mencionar sin que se me revuelva el estómago. Era como descubrir que toda la sociedad estaba podrida por dentro, que detrás de las fachadas respetables se escondían monstruos que se alimentaban de la inocencia de los niños. Pero lo que más me impactó fue encontrar un sobre con mi nombre. Dentro había fotos de mis nietos, sí, pero también había algo más, un testamento. Doña Esperanza me había dejado la guardería, pero no por cariño, sino porque sabía que yo había descubierto todo y necesitaba asegurar la continuidad del negocio. En el testamento decía: Remedios ha demostrado ser discreta y confiable durante todos estos años. Confío en que sabrá manejar la situación con la misma prudencia que siempre ha mostrado. Era como si me estuviera pasando la antorcha del infierno, como si me estuviera convirtiendo en la nueva coordinadora de esa red de depravación. Los primeros días después de heredar la guardería fueron terribles. Los padres venían a preguntar qué había pasado con Doña Esperanza. Los empleados estaban confundidos, y yo tenía que fingir que todo estaba normal, mientras por dentro me estaba desmoronando. Pero lo peor era que empezaron a llegar los clientes. Hombres que tocaban a mi puerta por las noches, que me preguntaban si el servicio especial seguía disponible, que me ofrecían dinero por acceso a los niños. Al principio los rechacé. Les dije que no sabía de qué hablaban. Pero ellos insistían. Me mostraban fotos que habían comprado antes. Me recordaban que tenían evidencia de mi participación en el negocio. Fue entonces cuando me di cuenta de la trampa en la que había caído. Al matar a Doña Esperanza, al heredar sus cosas, me había convertido automáticamente en la nueva cabeza de la red. Los clientes me veían como su nueva proveedora, y si yo no cooperaba, si yo los denunciaba, ellos tenían maneras de incriminarme. Tenían fotos de mí en la guardería,
Documentos que mostraban que había cobrado salarios inflados durante años. Testimonios de que había estado presente durante algunas de las sesiones fotográficas. Podían hacer que pareciera que yo había sido cómplice desde el principio. Durante semanas viví en una agonía constante. No podía dormir, no podía comer, no podía mirar a los niños de la guardería sin sentir que los estaba traicionando. Pero tampoco podía cerrar el lugar, porque eso levantaría sospechas, y tampoco podía denunciar a los clientes sin incriminarme a mí misma. Estaba atrapada en una telaraña de horror de la que no sabía cómo salir. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Si no podía destruir la red desde afuera, la destruiría desde adentro. Me convertiría en lo que ellos esperaban que fuera, pero con un propósito diferente. En lugar de alimentar a los monstruos, los cazaría uno por uno. Empecé a aceptar las citas, a recibir a los clientes, pero en lugar de darles lo que querían, los documentaba. Instalé cámaras ocultas, grabé conversaciones, recopilé evidencia de cada uno de sus crímenes. El primero fue el juez que había visto esa noche terrible con doña Esperanza. Vino a la guardería una semana después de su muerte, esperando que todo siguiera igual. Le dije que sí, que el servicio continuaba, pero que ahora tenía nuevas reglas de seguridad. Lo llevé al sótano, donde había preparado una trampa. Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, cuando vio las cámaras grabando, cuando entendió que había caído en una emboscada, trató de amenazarme con su posición. «Soy un juez», me gritó. «Puedo destruirte con una sola llamada». Pero yo ya no tenía miedo. «Y yo tengo videos de ti pidiendo acceso a niños de 4 años», le respondí. «¿Quién crees que va a ganar esta batalla?» Lo que hice con él fue diferente a lo que había hecho con doña Esperanza. No lo maté, pero sí lo destruí. Le di una opción. Podía renunciar a su puesto, confesar sus crímenes y pasar el resto de su vida tratando de redimirse, o podía enfrentar la exposición pública de todos sus actos. Él eligió la primera opción. Al día siguiente, los periódicos reportaron que el juez había renunciado por problemas de salud, y nunca más se supo de él en la ciudad. Uno por uno, fui cazando a todos los clientes de la red. Usaba diferentes métodos, diferentes estrategias, pero el resultado era siempre el mismo. O desaparecían, o se destruían a sí mismos, o confesaban sus crímenes y enfrentaban las consecuencias. Durante 5 años, me convertí en la pesadilla de todos los depredadores que habían estado alimentándose de la inocencia de los niños. Y la guardería se convirtió en mi base de operaciones, el lugar desde donde coordinaba mi guerra personal contra esos monstruos. Pero había un problema. Mientras yo cazaba a los clientes, seguían llegando niños a la guardería. Niños inocentes cuyos padres confiaban en mí para cuidarlos, sin saber que su cuidadora era una asesina que operaba desde el mismo lugar donde jugaban sus hijos. Tenía que mantener las apariencias. Tenía que seguir siendo la dulce señora Remedios que todos conocían, mientras por las noches me convertía en algo mucho más oscuro. Y entonces pasó algo que me cambió para siempre. Una de las niñas de la guardería, una pequeña de 5 años llamada Sofía, empezó a tener pesadillas. Sus padres me contaron que hablaba de hombres malos que venían por las noches, de fotos que dolían, de cosas que una niña de su edad no debería saber. Al principio pensé que eran solo pesadillas normales, pero cuando la niña me describió detalles específicos de lo que había pasado en el sótano, cuando me contó cosas que solo alguien que hubiera estado ahí podría saber, me di cuenta de algo terrible. Había fallado. A pesar de todos mis esfuerzos, a pesar de haber cazado a tantos depredadores, no había logrado proteger a todos los niños. Esa noche, cuando me quedé sola en la guardería, bajé al sótano y encontré algo que me heló la sangre. Había una cámara que no había visto antes. Una cámara que seguía grabando, que había estado documentando todo lo que yo había hecho durante esos 5 años. Alguien más sabía lo que estaba pasando. Alguien más había estado observando, esperando el momento perfecto para usar esa información contra mí. Al día siguiente recibí una llamada que me confirmó mis peores temores. Era una voz que no reconocí, una voz que me dijo: «Señora Remedios, creo que usted y yo tenemos mucho de qué hablar. He estado observando su trabajo y debo decir que estoy impresionado, pero creo que es hora de que conozcamos
las nuevas reglas del juego. La pesadilla no había terminado, queridas. Apenas estaba comenzando una nueva fase. Una fase donde yo ya no era la cazadora, sino la presa. Queridas, llegamos al final de esta confesión que me ha desgarrado el alma y necesito contarles cómo terminó todo. Cómo llegué a ser la mujer que soy hoy. Una anciana de 81 años que heredó una guardería manchada de sangre y secretos que nunca debieron existir. Esa llamada que recibí, esa voz desconocida que me había estado observando durante 5 años, cambió todo lo que creía saber sobre la situación en la que estaba metida. El hombre que me llamó se hacía llamar el coleccionista y resultó ser alguien mucho más peligroso que todos los depredadores que yo había cazado. No era solo un cliente de la red, sino el verdadero cerebro detrás de toda la operación. Doña Esperanza había sido solo una empleada, una coordinadora local, pero él era quien manejaba redes como esta en toda la región, y había estado observándome, estudiando mis métodos, esperando el momento perfecto para reclutarme oficialmente. Señora Remedios, me dijo cuando nos encontramos en un café del centro, usted ha demostrado tener habilidades muy especiales. Ha eliminado a varios de mis clientes problemáticos, ha mantenido la discreción y ha mostrado una creatividad admirable en sus métodos. Creo que podríamos trabajar juntos. Era un hombre de unos 60 años, bien vestido, con la apariencia de un abuelo respetable, pero sus ojos tenían la misma frialdad que había visto en Doña Esperanza, la misma falta de humanidad que caracterizaba a todos los monstruos que había conocido. Me explicó que la red era mucho más grande de lo que yo imaginaba. No solo operaba en nuestra ciudad, sino en todo el país, conectada con redes internacionales que movían millones de dólares al año. Los clientes que usted eliminó eran prescindibles, me dijo, pero su trabajo me ha ahorrado muchos problemas. Ahora quiero ofrecerle algo mejor. En lugar de eliminar clientes problemáticos, ¿qué le parece si elimina competencia? Hay otras guarderías, otras escuelas, otros lugares que están tratando de operar sin nuestra autorización. Necesito a alguien con sus habilidades para persuadirlos de que se unan a nosotros o desaparezcan. La propuesta me horrorizó, pero también me di cuenta de que no tenía opción. Él tenía todas las grabaciones de lo que yo había hecho durante esos 5 años. Tenía evidencia de cada asesinato, de cada desaparición que había causado. Si no cooperaba, no solo me destruiría a mí, sino que expondría a mis nietos, a mis hijos, a toda mi familia. Piénselo como una promoción, me dijo con una sonrisa que me dio escalofríos. Ya no será solo una cuidadora de niños, será una protectora de nuestro negocio. Durante los siguientes 10 años, me convertí en algo que nunca pensé que sería. Una asesina a sueldo, que eliminaba a cualquiera que amenazara la red de tráfico de imágenes de menores. Maté a directoras de guarderías que se negaban a cooperar, a maestras que hacían demasiadas preguntas, a padres que empezaban a sospechar, siempre con métodos que parecían accidentes, siempre manteniendo mi fachada de dulce abuela que cuidaba niños con amor. Pero lo más terrible de todo era que con cada asesinato, con cada vida que quitaba, me iba volviendo más fría, más calculadora. Ya no sentía remordimiento, ya no lloraba por las noches. Me había convertido en una máquina de matar, en un instrumento perfecto para proteger una red que destruía la inocencia de miles de niños. Y lo peor era que había empezado a justificar mis actos, a decirme que estaba protegiendo a mis niños de la guardería, que todo lo que hacía era para mantenerlos a salvo. En el 2010, cuando tenía 68 años, el coleccionista murió de un infarto, pero antes de morir, me había entrenado tan bien que ya no necesitaba supervisión. Me había convertido en la nueva cabeza de la operación regional, la que coordinaba todo, la que decidía quién vivía y quién moría. Tenía una red de contactos en la policía, en los juzgados, en los hospitales. Nadie sospechaba de la dulce señora Remedios que había dedicado su vida a cuidar niños. Pero hace 5 años, algo cambió. Una de las niñas de mi guardería, una pequeña de 6 años llamada Isabella, me recordó a mí misma cuando era joven. Tenía esa misma inocencia, esa misma confianza ciega en los adultos que la cuidaban. Y una noche,
Mientras la veía dormir durante la siesta, me di cuenta de algo que me partió el corazón. Yo me había convertido en el mismo monstruo que había jurado destruir. Había pasado 30 años protegiendo una red que lastimaba niños como Isabella. Había matado a docenas de personas para mantener funcionando una máquina de horror. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Empecé a documentar todo lo que sabía, todos los nombres, todas las direcciones, todos los métodos que usaba la red. Escribí cartas detalladas explicando cómo funcionaba todo, quiénes eran los responsables, dónde estaba la evidencia, y las escondí en lugares seguros, con instrucciones de que fueran entregadas a las autoridades si algo me pasaba. Luego, empecé a eliminar la red desde adentro, pero esta vez de verdad. No para protegerla, sino para destruirla completamente. Uno por uno, fui eliminando a todos los operadores, a todos los coordinadores, a todos los que sabían cómo funcionaba el sistema. Usé los mismos métodos que había perfeccionado durante décadas, pero ahora con un propósito diferente. Ya no era una asesina que protegía monstruos, era una asesina que los cazaba. El último fue hace 6 meses. Un hombre que coordinaba una red de escuelas primarias en la zona norte de la ciudad. Cuando lo eliminé, cuando destruí todos sus archivos, cuando me aseguré de que no quedara rastro de su operación, supe que había terminado. Después de 30 años, había logrado destruir completamente la red que había heredado de Doña Esperanza. Pero el precio que pagué fue mi alma, queridas. Me convertí en una asesina serial que mató a más de 50 personas durante 3 décadas. Sí, todas eran monstruos que lastimaban niños. Todas merecían morir. Pero eso no cambia el hecho de que me convertí en algo tan oscuro como ellos. La diferencia es que yo lo hice para proteger a los inocentes, mientras que ellos lo hacían para lastimarlos. Pero al final, ambos somos asesinos. Ahora, a mis 81 años, vivo sola en la casa que compré con el dinero manchado de sangre que gané durante todos esos años. La guardería cerró hace 5 años, oficialmente por mi retiro. Mis hijos creen que soy una dulce abuela que dedicó su vida a cuidar niños. Mis nietos me visitan los domingos y me traen dibujos que cuelgo en mi refrigerador. Nadie sospecha que la mujer que los abraza y les da galletas es una de las asesinas seriales más prolíficas del país. ¿Me arrepiento de lo que hice? No, queridas. Cada uno de esos monstruos merecía morir. Cada uno de ellos era una amenaza para niños inocentes. Si pudiera volver atrás, lo haría todo otra vez, pero más rápido, más eficientemente, porque al final logré lo que me propuse, destruir una red que había lastimado a miles de niños durante décadas. Pero sí me arrepiento de una cosa, de haber tardado tanto en darme cuenta de lo que realmente estaba pasando, de haber sido cómplice involuntaria durante 17 años antes de actuar, de haber cobrado salarios manchados de sangre mientras niños inocentes sufrían bajo mi cuidado. Esa culpa me va a perseguir hasta el día que me muera. La pregunta que me persigue no es si hice lo correcto al eliminar a esos monstruos, sino si había otra manera de hacerlo, una manera que no me convirtiera en un monstruo también. Pero cuando estás rodeada de tanta maldad, cuando el sistema está tan podrido que no puedes confiar en nadie, a veces la única justicia que queda es la que puedes impartir con tus propias manos. Queridas, antes de despedirme para siempre, quiero pedirles algo con todo mi corazón. Si esta historia las ha tocado, si las ha hecho reflexionar sobre la importancia de proteger a los niños, por favor denle un me gusta a este video. Solo tienen que apretar ese botoncito de abajo. Y si no están suscritas, busquen el botón negro que dice suscribirse y denle un clic. Es muy fácil. Y así podrán seguir escuchando historias como esta, historias que necesitan ser contadas, secretos que necesitan salir a la luz. También las invito a que comenten abajo si conocen situaciones similares, si sospechan de algo raro en las escuelas o guarderías de sus hijos, si tienen alguna historia que quieran que contemos. Aquí las esperamos todos los días con nuevos relatos que las van a dejar sin aliento, pero también con historias que pueden salvar vidas, que pueden proteger a los más vulnerables. Y perdonen si este video ha sido muy largo, pero es que estas historias hay que contarlas al detalle. Hay que decir toda la verdad, aunque duela, aunque asuste.
Necesitaba soltar todo esto ya. Necesitaba que alguien supiera la verdad completa antes de que me vaya de este mundo. Perdón, de verdad, pero necesitaba este desahogo final. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar la confesión de una mujer que heredó el infierno y pasó 30 años tratando de destruirlo desde adentro. No sé si fui heroína o villana, no sé si hice lo correcto o si me perdí en el camino, pero sí sé una cosa. Todos esos niños que logré proteger, todos esos monstruos que eliminé, valieron cada pesadilla que he tenido, cada gota de sangre que mancha mis manos. Y si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría sin dudar, porque los niños merecen crecer seguros, merecen mantener su inocencia, merecen que alguien luche por ellos, aunque esa lucha nos convierta en monstruos también.